La mañana en que los sistemas de Aegis Meridian perdieron $1.800 millones. Nadie gritaba. Eso es lo que la gente entiende mal sobre momentos como ese. Piensan que el desastre llega con portazos, voces elevadas y alguien golpeando la mesa. Pero no. A veces llega en una sala de juntas impecable, con café recién hecho, cámaras en directo y una mujer con una chaqueta de seda clara apartándote la mano como si fueras algo que alguien dejó ahí por error. Mi marido no le da la mano a empleados de bajo rango, dijo. Algunos se rieron, no a carcajadas, solo lo justo. Dejé la mano suspendida un segundo más de lo que la incomodidad podía soportar. Su marido no me la estrechó. Tampoco la corrigió. Simplemente se quedó allí, en aquella sala carísima, ya vestido como un líder, y ya suspendiendo la primera prueba del día. Me llamo Leona Bass. Tengo 46 años y hasta ese momento, estaba preparada para autorizar el paquete de $1.800 millones que mantendría a su empresa en pie. Había llegado 20 minutos antes a un edificio construido para impresionar a la gente nerviosa. Cristal, acero, alfombras silenciosas, un vestíbulo que olía levemente a piedra pulida y a dinero. Arriba, la sala de juntas ya estaba preparada para el anuncio del nuevo CEO. Las cámaras estaban en directo. La presentación para inversores se esperaba en la pantalla principal. Todas las sillas de la mesa tenían una placa con nombre menos la mía. Hubo un cambio de protocolo a última hora, me dijo Evan Pique, de Relaciones con Inversores, con una sonrisa tensa. Esa fue mi primera señal de alerta. Aegis necesitaba nuestro capital porque la empresa se estaba quedando sin formas elegantes de ocultar el pánico. Los proveedores se estaban apretando. Los prestamistas querían garantías. El consejo quería una transición limpia. Yo estaba allí para hacer real ese paso final. Entonces Elena Mercer decidió que yo le parecía a alguien demasiado insignificante como para merecer atención. Bajé la mano, la miré a ella, luego a Owen Mercer, y dije lo único que aún merecía la pena decir. Acaban de perder $1.800 millones. Martin Ale, el director financiero, levantó la vista de su carpeta como un hombre que por fin había oído el único sonido que de verdad importa. ¿Alguien más en esa sala entendió lo que acababa de pasar? Y, como toda historia nacida del miedo, esta nunca fue sobre una empresa real. Fue sobre una verdad que la gente reconoce en el mismo momento en que la escucha. La sala cambió antes de que nadie admitiera que había cambiado. Las pequeñas risas que habían seguido al comentario de Elena murieron rápido, como si la gente de pronto se oyera a sí misma con demasiada claridad. Owen ya no me miraba a mí. Miraba a su esposa con la expresión tensa y atónita de un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies podría no sostenerlo. Al otro lado de la mesa, Martina le dejó de fingir que revisaba cifras y empezó a pasar páginas de su carpeta con más rapidez que elegancia. Elena se dio cuenta de todo. Y esa fue la parte más importante. Sabía que se había pasado. Lo vi en cómo levantó la barbilla un poco más, de esa forma en que lo hace la gente cuando aparece la vergüenza y el orgullo decide pelear contra ella en lugar de inclinarse. «Ay, no seas dramática», dijo con una risita quebradiza. Pensé que formaba parte del equipo del evento. Eso lo empeoró todo. El primer insulto todavía podía llamarse arrogancia. Este ya era una elección. No se estaba disculpando. Me estaba empujando hacia abajo por segunda vez para no tener que rebajarse ella. Owen seguía sin decir nada. Eso me dijo más sobre su nuevo CEO de lo que cualquier currículum podría haberme dicho jamás. Nina Duval, la asesora jurídica general, desvió la mirada de mí hacia la cámara de la esquina. Su cara apenas cambió, pero su mano fue hacia su carpeta legal. Martín se aclaró la garganta. «¿Nordcrest ha completado la autorización final?», preguntó con cuidado. Uno de los directores soltó un suspiro pequeño e impaciente. «Seguro que no vamos a descarrilar esto por un desaire social». Mantuve la voz firme. «Yo soy la autoridad final sobre el tramo principal». Eso cayó con más fuerza que la voz de Elena. Ella se volvió hacia Owen y bajó la voz, aunque no lo suficiente. «Díselo». Nadie la presentó correctamente. Ahí estaba. No era me equivoqué.
Tenía un motivo. No discutí. Me limité a observar. Evan Pique se había quedado pálido. Martín había abierto la sección de cláusulas. Nina tocó con la punta del bolígrafo el lenguaje sobre conducta. La sala ya no estaba incómoda. Estaba asustada. Caleb Thorne se levantó de la silla. Receso de 10 minutos. Vamos a verificar ahora mismo quién tiene la autoridad de aprobación. Mientras la gente se ponía en pie, Elena se inclinó hacia Owen y susurró: «Esto es solo una confusión con los asientos». Y en ese momento supe que estaba a punto de empeorarlo todo. Durante la pausa, nadie se fue lejos. Martín y Nina se quedaron cerca del extremo de la mesa, inclinados sobre los documentos de Northcrest mientras el consejo fingía no estar rondando. Yo me quedé donde estaba. No había motivo para pasearme. El daño ya estaba hecho. Ahora solo quedaba saber si entendían qué clase de daño era. Si ella tiene la autoridad final, dijo Martín en voz baja, entonces esta sala acaba de cambiar el acuerdo. Nina pasó a la cláusula que importaba. Yo conocía esa página antes de que la tocara. Conducta, daño reputacional, derechos de retirada inmediata, no por malos resultados, no por vaivenes del mercado, por comportamiento. Por momentos exactamente como este. Caleb miró hacia Elena. ¿Quién autorizó que entraras en la línea formal de cámara? Nadie respondió con la suficiente rapidez. Y eso ya contaba su propia historia. Elena no tenía ningún cargo, pero llevaba una acreditación de invitada ejecutiva, y su silla había sido colocada en el primer encuadre de la retransmisión porque alguien del equipo de protocolo pensó que una esposa impecable al lado del CEO entrante haría que la transición pareciera más cálida. Humanizar la sala. Esa fue la frase que escuché antes. Elena cruzó los brazos. Yo dije lo que todos en la sala estaban dando por hecho. Y esa fue la frase que terminó de decidirlo para mí. No fue un desliz, ni nervios, fue una creencia. Owen intentó suavizarlo. Fue un mal momento. Un malentendido desafortunado. El rostro de Caleb se endureció al oír eso. No necesitaba una explicación más suave. Necesitaba una que permitiera sobrevivir. Volví a la mesa y hice una sola llamada a operaciones de Northcrest. Pongan una retención inmediata sobre la secuencia de liberación, dije, a la espera de ejecutar la cláusula de conducta. Sin discurso, sin amenaza, solo una instrucción. Cuando la reunión se reanudó, Martín se aclaró la garganta y se dirigió al consejo. Sin el tramo principal de Northcrest, el resto de los compromisos no puede cerrarse tal como está estructurado. Elena seguía pareciendo más ofendida que alarmada. Miré a Owen por última vez, no como CEO, sino como hombre. Esta sala tenía una sola tarea esta mañana, dije. La arruinaron antes de la primera diapositiva. Entonces el teléfono de Martín se iluminó sobre la mesa. Compromiso principal suspendido a la espera de ejecutar la retirada. Martín leyó la alerta 2 veces antes de hablar, como si las palabras pudieran suavizarse si les daba otra oportunidad. Han ejecutado la retirada del compromiso principal completo, dijo. Los $1.800 millones enteros. Ese fue el momento en que la sala dejó de respirar. Nadie gritó. Nadie tiró una silla. El pánico real, a ese nivel, es mucho más silencioso de lo que la gente cree. Se ve en ojos que caen hacia los teléfonos, dedos moviéndose demasiado rápido sobre las pantallas, calendarios abriéndose, cifras volviéndose a comprobar por gente que ya conoce la respuesta. Owen se puso en pie esta vez, demasiado tarde, pero deprisa. Leona, una palabra. En privado. Negué con la cabeza. No existe una versión privada de lo que acaba de pasar. Eso golpeó más de lo que debería. Quizá porque era la primera verdad que alguien decía desde que Elena abrió la boca. Ella me miró fijamente, y ahora sí se le estaba subiendo el color a la cara. Esto es una locura. Por una sola frase, Caleb se giró del todo hacia ella por primera vez. Ya no estaba siendo educado, ni indulgente, solo estaba cansado. La voz de Nina era lo bastante plana como para cortar cristal.
La frase fue pronunciada durante un acto formal de liderazgo, ante las cámaras y en presencia del consejo. Martín no perdió tiempo con la indignación. Fue directo al daño. Si el tramo principal ha desaparecido, la financiación puente no se desbloquea. La estabilización de proveedores se detiene. El memorando de tranquilidad para los prestamistas queda inutilizado. Detrás de él, el equipo de relaciones con inversores ya estaba recibiendo mensajes antes incluso de que la reunión hubiera terminado. Consultas de analistas, preguntas sobre los tiempos, una solicitud marcada como urgente. Evan abrió el comunicado provisional para medios y se quedó pálido. Ya estaba redactado en torno a la frase financiación asegurada. Owen miró hacia el consejo. No podía controlar lo que dijo mi esposa en ese momento. La expresión de Caleb volvió a cambiar. Peor esta vez. Un hombre a punto de convertirse en CEO acababa de describir su impotencia como si fuera una defensa. Dejé la copia marcada de la cláusula sobre la mesa y salí sin volver a mirar a Elena. Para cuando se abrieron las puertas del ascensor para mí, la sala por fin entendió que mi primera frase no había sido teatro. Había sido una conclusión. Y justo antes de que las puertas se cerraran, escuché a Elena sacar a Evan al pasillo. Arregla las notas de la sala, siseo. Esto fue un error de protocolo. No me fui lejos. Me quedé en el coche el tiempo suficiente para revisar las primeras confirmaciones de retirada que iban llegando de mi equipo. Y aunque esas confirmaciones eran limpias, simples y definitivas, yo ya sabía lo que iba a pasar arriba a continuación. La gente como Elena nunca corre primero hacia la verdad. Corre hacia la redacción. Para cuando volví al vestíbulo, esperando una llamada del equipo legal de Northcrest, ella ya había encontrado a Evan Pique. «Retíralo todo», le dijo en el pasillo de fuera de la sala del consejo. El esquema de asientos, la lista de invitados, las notas de sala, los correos de protocolo, todo. No estaba intentando reescribir el contrato. Eso habría sido demasiado obvio y demasiado estúpido. Estaba intentando reescribir la historia. Si conseguía mostrar que yo no había sido identificada con claridad en la mesa, entonces quizá todo podría maquillarse como una confusión social, un momento incómodo, un error al interpretar la sala, y no como lo que fue, desprecio deliberado. Pensé que era del personal, volvió a decir Elena. Nadie lo dejó claro. Esa era la frase que seguía puliendo, como si repetirla suficientes veces pudiera convertirla en un hecho. Owen se quedó allí con esa expresión atrapada que tienen algunos hombres cuando creen que el silencio es neutralidad. No le dijo a Evan que cambiara nada. Tampoco le dijo a Elena que se detuviera. La debilidad rara vez suena dramática. A veces solo parece un hombre dejando que siga hablando la persona equivocada. Evan abrió el memorando interno de resumen y empezó a cambiar palabras con la velocidad del pánico. Autoridad principal de financiación pasó a ser representante de Northcrest. Asiento en la mesa según protocolo de autoridad final pasó a ser asiento especial para invitada. Podía suavizar la nota de sala. No podía borrar el rastro original de correos. Arriba, Nina estaba redactando una nota de exposición para Caleb. Martín seguía hundido en las cifras. Durante un rato, hubo espacio para un tipo de esperanza peligrosa. Si el consejo creía que todo esto había sido solo una ambigüedad de protocolo, quizá todavía podrían suplicar por un final menos duro. Elena incluso quiso que se enviara un mensaje interno. Este desafortunado intercambio no debería distraer de la transición del CEO. ¿No debería distraer? Así seguía viéndolo ella. No como una infracción, no como una advertencia, sino como una distracción. Caleb dio 2 horas a Legal y Finanzas para decidir qué era realmente todo aquello. Y justo cuando Evan terminó de editar la nota de sala, apareció un correo antiguo al final del hilo. Reubicación de asientos para Northcrest. Principal. Evan buscó primero. No necesitaba estar en la sala para saber qué tipo de silencio sigue a un hombre cuando encuentra el correo equivocado en el peor momento posible. No es el silencio de la confusión. Es el silencio de cuando se te cae el estómago al suelo. Al final del hilo intacto estaba el mensaje de Elena de la noche anterior.
¿Por qué la mujer de Northcrest está sentada en la mesa y no detrás de los principales? Y debajo, la respuesta de Evan, lo bastante clara como para que la entendiera un niño cansado. La señora Bass es la autoridad final sobre el compromiso principal de Northcrest y debe estar sentada en la mesa. Eso destruyó su historia en 2 líneas. Nadie dejó de presentarme. Nadie olvidó aclarar mi cargo. Elena había preguntado exactamente quién era yo. Se lo habían dicho, con claridad, por escrito, antes siquiera de entrar en aquella sala y apartarme la mano. Cuando Nina recibió ese hilo, la categoría de la crisis cambió al instante. Ya no era un desaire social, ya no era una torpeza incómoda de imagen, era conocimiento previo. Martín miró entonces a Elena con algo más frío que la rabia. Por fin entendió qué era lo que de verdad les había costado el dinero. No solo arrogancia. Arrogancia seguida de deshonestidad. Caleb pidió el historial de versiones del resumen de asientos. Y eso también volvió feo. Evan había editado la nota después del incidente, rebajando mi papel a algo más pequeño, más suave, más fácil de malinterpretar. No lo suficiente para salvar a nadie, solo lo suficiente para enterrarse junto a ellos. Lo pregunté porque no entendía el protocolo, dijo Elena, y eso solo lo empeoró. Puedes preguntar porque no entiendes. Lo que no puedes hacer es seguir diciendo que nadie te lo explicó cuando la respuesta está ahí mismo, debajo de tu propio mensaje. Owen escuchó el hilo leído en voz alta y se quedó quieto de una forma nueva. Ya no estaba en shock. Estaba desnudo. Ya no podía seguir diciéndose que su esposa había cometido un error en la sala. Ella sabía quién era yo. Simplemente rechazó lo que eso significaba. Ese fue el momento en que el consejo dejó de intentar salvar el puesto y empezó a decidir quién iba a pagar por ello. Esto lo están retorciendo en mi contra, soltó Elena. Caleb la cortó antes de que nadie más pudiera hablar. No, señora Mercer. Estaba escrito antes de que usted lo dijera. A última hora de la tarde, la empresa dejó de fingir que esto podía arreglarse con redacción. Caleb convocó una sesión de emergencia del consejo y congeló todo mensaje externo relacionado con la operación. Sin nota de prensa, sin tranquilizar a los inversores, sin giro elegante, solo silencio, que es lo que eligen las empresas cuando cada frase empieza a parecer una prueba. Martín dio el primer informe real de daños. El grupo de prestamistas ya no preguntaba si la financiación se había retrasado. Querían saber por qué la arquitecta principal del paquete de rescate se había marchado después de una falta de respeto grabada. Esa frase se propagó rápido. Las consultas de analistas también cambiaron de forma. Ya no eran sobre los tiempos, ni sobre los mercados, ni sobre el ruido habitual de una operación. La pregunta ahora era si un detonante de conducta en materia de gobernanza había provocado la retirada del inversor. Nina dio su conclusión con una voz tan controlada que hizo que la sala pareciera más fría. El intento de rehacer el registro de la sala después del acto empeoró materialmente la posición de la empresa. Ese fue el punto de giro para el consejo. A Owen le comunicaron que su presentación pública como CEO quedaba suspendida hasta nueva revisión. No retrasada por agenda. Suspendida. Elena seguía sin parar. Más tarde supe que se inclinó hacia uno de los directores y le dijo, con una incredulidad herida, «Están sacrificando a una familia por imagen». Esa frase dejó al descubierto más que la primera. Como si, para ella, el consejo, los prestamistas, los empleados, el dinero, el futuro de la empresa, nada de eso tuviera peso real. Todo era imagen. Caleb respondió con más fuerza de la que nadie le había oído en todo el día. «No», dijo. «Esta empresa no se está derrumbando por imagen. Se está derrumbando porque personas cercanas al poder creyeron que un título les daba permiso para humillar a otros y luego editar el registro». Evan Pique fue apartado de la cadena de comunicación y se le ordenó entregar todo registro de dispositivos relacionado con la nota de sala. Martín, que se había pasado medio día buscando una forma de volver atrás, también renunció por fin a eso. Mientras Elena siga cerca de este proceso, Northcrest no volverá a implicarse. Aquella noche, Elena seguía culpando a Owen. Dijo que, si él la hubiera defendido con más firmeza en la sala,
nada de esto habría pasado. Él la miró durante un largo rato. Luego, por primera vez en todo el día, no dudó. Deja de llamarlo malentendido. Esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa para un matrimonio que todavía fingía seguir intacto. No hubo gritos, ni vasos rotos, ni derrumbe dramático, solo Elena de pie en una cocina color crema que a mí siempre me había parecido de exposición, todavía intentando discutir con la realidad como si el tono, por sí solo, pudiera hacerla moverse. Pensé que era del personal, volvió a decir. Todos están exagerando. Esa empresa ya era frágil. Owen estaba frente a ella con el hilo de correos abierto en el teléfono. Preguntaste quién era ella la noche anterior. Elena cruzó los brazos. Entonces sabía quién era en el papel. Pero seguía sin parecer alguien que debiera estar sentada en esa mesa. Esa fue la frase que lo terminó todo. No porque sonara más alto, sino porque era más limpia. Ya no quedaba confusión, ya no quedaba cobertura, solo la verdad desnuda debajo de todo. Ella había sabido exactamente quién era yo y aún así seguía creyendo que mi lugar estaba detrás de la gente que ella consideraba real. Owen por fin vio lo mismo que el consejo había visto horas antes. No había perdido su futuro por una sola frase imprudente. Lo había perdido porque, durante años, había dejado que Elena se moviera por su mundo como si el poder de él fuera de ella para gastarlo. Y luego siguió intentando limpiar lo que ella rompía. Elena dio un paso más hacia él. Si no te hubieras visto débil en esa sala, no te habrían sacrificado por una extraña. Esta vez él no se encogió. No malinterpretaste la sala, dijo. Le mostraste quién eres. La casa era un bien protegido por un fideicomiso prematrimonial. Nunca había sido de ella para usarla como arma. Primero llamó a su abogado de familia, luego al jefe del personal doméstico. Preparen una orden temporal de separación, dijo. Ella se va por la mañana. Solo entonces Elena pareció sentir la pared a su espalda. Esto es una locura, susurró. No puedes hacer esto por un solo mal momento. Owen abrió la puerta. Para mañana por la mañana, ya no vivirás aquí. A la tarde siguiente, la reunión final del consejo no duró mucho. Para entonces, las discusiones ya habían muerto. Lo único que quedaba era un lenguaje lo bastante firme como para cargar con las consecuencias sin fingir que alguien había estado confundido. Caleb leyó él mismo la conclusión. Owen Mercer ya no es apto para asumir el cargo de CEO debido a un juicio fallido bajo presión pública y a su posterior incapacidad para contener lo que el Consejo denomina ahora contaminación de gobernanza. Esa fue la frase que acabó con su ascenso. No discutió. No de verdad. Me dijeron que se quedó allí sentado. Escuchó las palabras y entendió por fin que no había perdido el puesto porque su esposa lo hubiera avergonzado. Lo había perdido porque el único momento que exigía firmeza lo encontró inmóvil. Las consecuencias para Elena fueron más silenciosas, pero más afiladas. La apartaron de todo evento relacionado con el cargo que ella llevaba como si fuera una joya. Nada de apariciones en fundaciones, nada de acceso como invitada ejecutiva, nada de horarios de casa vinculados al calendario de Owen, ningún estatus prestado al que seguir aferrándose. Evan Pike fue despedido antes del mediodía. No por iniciar el incendio, sino por intentar lijar la verdad cuando ya había arrasado la sala. Nina conservó su puesto, aunque no con comodidad. Caleb la puso al frente del paquete de reparación, reglas de eventos más estrictas, líneas escritas sobre el acceso familiar, registros de aprobación más limpios y un sistema de protocolo que ya no pudiera doblarse para halagar a la gente poderosa. Martín también se quedó, pero ahora reportaba directamente a Caleb mientras la empresa intentaba evitar que sus cifras se hundieran más rápido que su reputación. Nordcrest envió una nota final. Corta, fría, definitiva. La retirada sigue en efecto. No habrá reconsideración durante el ciclo actual de revisión. Fin. Yo no estaba en aquella sala, y eso importaba. No me perdieron de forma dramática. Me perdieron para siempre. Elena salió de la casa en un silencio lo bastante pesado como para avergonzar cada palabra que había pronunciado el día anterior.
Owen se quedó atrás con la foto brillante del anuncio que nunca llegaría a usarse. Al caer la tarde, Caleb leyó la frase final en la hoja de acta. La empresa no fue dañada por confusión. Fue dañada por arrogancia tolerada. Yo estaba de vuelta en Northcrest antes de las 8 de la mañana siguiente, revisando con mi equipo el memorando posterior al incidente mientras la ciudad, ahí fuera, todavía fingía haber despertado limpia. Nada en la sala parecía una vuelta triunfal. Nadie sonrió más de la cuenta. Nadie habló como si hubiéramos ganado algo. No lo habíamos hecho. Simplemente nos negamos a llamar a la podredumbre con un nombre más amable. Uno de los asociados más jóvenes me preguntó, con cuidado, si reconsideraríamos la situación si Igis limpiaba la casa con la suficiente rapidez. Cerré el archivo y le dije la verdad. El dinero puede reemplazarse, dije. La confianza quebrada bajo un desprecio grabado no puede restaurarse según calendario. Ese era todo el caso en una sola frase, Baltazar. Para el mediodía, la actualización interna final ya había circulado. Owen se había retirado oficialmente. Elena ya no vivía en la propiedad Mercer. El consejo había iniciado su proceso de remediación. Los prestamistas buscaban otra vía, una más fría y mucho más cara que la que habían perdido. No me sentía triunfante, al menos no de la forma ruidosa que la gente imagina. Lo que sentía era más viejo que eso, más familiar. La misma lección vestida con ropa distinta. La gente cree que el poder vive en la silla de la cabecera de la mesa, en la placa con el nombre, en el cónyuge que entra al lado de ella. Pero no. El poder se revela en momentos más pequeños que esos, en quien crees que está por debajo de tu cortesía, en si todavía eres capaz de ver con claridad a otra persona cuando crees que la sala te pertenece. Algunas puertas no se cierran de golpe. Se cierran con una frase, con una firma, con un silencio que ya no vuelve a abrirse. Archivé el expediente de Igis y pasé a mi equipo al siguiente acuerdo, y eso fue suficiente. Y si esta historia te deja algo, que sea esto. Nunca midas a una persona por el lugar en el que está de pie la primera vez que la ves. A veces, la mano silenciosa que tienes delante es el último puente que te ofrecerán en toda tu vida. Y quizá esa sea la única pregunta que merece quedar en el aire. ¿Qué destruyó más a Igis, la esposa que habló o el hombre que no dijo nada? La mano que rechazaron fue la última puerta que se les ofreció.